Anterior habíamos definido qué es un test psicológico. Habíamos dicho que era básicamente un procedimiento por medio del cual yo obtengo una muestra de un dominio de comportamiento y lo que hago es calificar, examinar a las personas considerando esa muestra y empleando un método estandarizado. Y a partir del resultado que yo obtengo, hago una generalización de la posesión y la magnitud en la cual se posee determinado atributo psicológico, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora son ejemplos de prueba, diferentes tipos de test y también ver cómo se clasifican los test. La verdad que es abismal la cantidad de pruebas que hay en psicología. O sea, hay pruebas para examinar de todo, ¿sí? Hay pruebas para diferentes ámbitos de ejercicio profesional, hay pruebas para ver un montón de variables y por ahí de una misma variable, suponete que yo quiero medir estrés, tenés cientos de instrumentos para poder medir estrés. Entonces, por ahí una forma de no naufragar en el volumen de información que hay en relación a los test psicológicos es, bueno, conocer algunas clasificaciones como para entender y poder diferenciar diferentes tipologías de test y entender más o menos las características que tienen y poder ordenar de alguna manera el volumen de información que hay sobre las pruebas psicológicas. Hay diferentes métodos de clasificación. Hay pruebas que se pueden clasificar en función de cómo se administren. Por ejemplo, hay pruebas individuales y hay pruebas grupales, ¿sí? Hay pruebas que se pueden clasificar en función del formato o el material que utiliza la prueba. Hay pruebas, por ejemplo, lápiz y papel, hay pruebas computarizadas o informatizadas. Hay pruebas que fueron desarrolladas con un modelo que se llama teoría clásica de los test, que ya lo vamos a ver, TCT. Y también hay pruebas que fueron desarrolladas con otro modelo psicométrico que se llama TRI, que también lo vamos a ver más adelante. En fin, hay muchas clasificaciones. Ahora, la clasificación que más se utiliza y es la que vamos a emplear en esta materia es la clasificación que propone Cronbach, que este autor diferencia los test psicológicos en dos categorías. Hay test de ejecución máxima y hay test de comportamiento típico, ¿sí? ¿Cuáles son los test de ejecución máxima? Los test de ejecución máxima son test que examinan atributos psicológicos, pero que vos para poder responder esa prueba tenés que tratar de dar respuestas lo más correctas posible. ¿Se entiende? Es decir, exige al examinado un esfuerzo para dar respuestas correctas. Las respuestas en estos test se pueden clasificar como correctas o incorrectas, ¿sí? Ejemplos de pruebas de ejecución máxima son, por ejemplo, las pruebas de inteligencia, las pruebas neuropsicológicas, ¿sí? Suponete yo tomo una prueba neuropsicológica para medir atención o para medir memoria. Entonces yo le voy a presentar una serie de ejercicios y la persona se tiene que esforzar por tratar de dar una respuesta correcta, ¿sí? Y bueno, esto ocurre con las pruebas neuropsicológicas, les decía, pruebas que evalúan conocimiento, pruebas que evalúan inteligencia. En cambio, las pruebas de comportamiento típico son distintas, porque las pruebas de comportamiento típico también se examina un atributo psicológico, pero en este caso no hay respuestas correctas o incorrectas, sino que las personas tienen que responder en función de, nada, qué conductas son las que realizan habitualmente y cómo se comportan habitualmente en ciertas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, pruebas que evalúen personalidad, ¿sí? O intereses vocacionales. O pruebas que evalúen, por ejemplo, estilos de regulación emocional, ¿sí? O, bueno, en fin, hay una amplia, o constructos motivacionales, en fin, hay una amplia variedad de pruebas que también entran en lo que es comportamiento típico. Pero, por ejemplo, suponete que yo estoy evaluando intereses profesionales, ¿sí? Y quiero saber si te gusta hacer dibujos. Y vos me decís que no te gusta, esa respuesta no es incorrecta. Y si me decís que sí, tampoco es correcta, ¿se entiende? Es decir, no hay respuestas correctas o incorrectas. Básicamente las personas o se comportan de una forma o se comportan de otras. Acá estas pruebas, la persona no tiene que hacer un esfuerzo por tratar de dar una respuesta correcta, sino que simplemente tiene que informar cómo se comporta habitualmente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ir viendo ahora son ejemplos de pruebas de ejecución máxima y ejemplos de pruebas de comportamiento típico. Lo que vamos a ver es que en los dos casos se tratan de test, de pruebas. ¿Qué quiere decir? Se están examinando por medio de un método estandarizado muestras de comportamiento de un dominio en particular. La diferencia es que en un caso, en las test de ejecución máxima, las personas al momento de responder tienen que esforzarse por dar una respuesta correcta, mientras que en las pruebas de comportamiento típico no hay respuestas correctas o incorrectas, ¿sí? Más bien, lo que se le solicita a la persona es que trate de ser honesto en relación a cuáles son los comportamientos que realiza habitualmente. Ahora vamos a ver ejemplos de algunas pruebas y va a quedar un poco más claro, ¿sí?
Bueno, vamos con el ejemplo típico de las pruebas de ejecución máxima. Si se quiere, lo más común o lo que mejor representa los test de ejecución máxima son las pruebas de inteligencia. Acá en las pruebas de inteligencia, básicamente las personas tienen que dar una respuesta correcta frente a una serie de problemas que se está presentando. Pero los test de ejecución máxima tienen que ver, por ejemplo, con pruebas de inteligencia, pruebas que evalúan habilidades, aptitudes, pruebas neuropsicológicas, es decir, pruebas donde se van presentando problemas y las personas tienen que ir respondiendo y tratando de dar la mejor, tener el mejor desempeño posible, ¿sí? Ya vamos a tener una clase específica de inteligencia, ¿sí? Porque, como ahí dice en la filmina, la inteligencia es un concepto muy difícil de definir, muy controvertido. Hay gente que dice que hay un factor general de inteligencia, hay modelos teóricos que dicen que no, que hay inteligencias múltiples, hay habilidades que para algunas personas reflejan un tipo de inteligencia y para otras personas no. Tampoco se conocen cuántas son esas habilidades, cuántas son esas aptitudes. Entonces, es todo es un tema bastante controvertido y vamos a tener una clase específica de eso. Pero sí lo que quiero que vean un poquitito son ejemplos de pruebas que se utilizan habitualmente para medir inteligencia. Por ejemplo, esta es una prueba que es el WISC, que es una escala de Wechsler para medir inteligencia en niños, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense que ahí hay pruebas, por ejemplo, esa que tiene como unos dibujitos, básicamente es una historia desordenada que se dan esas tarjetitas y los chicos tienen que identificar, razonar cuál es el orden lógico que debería tener esa historia. En ese caso, por ejemplo, una historia de alguien que está plantando un árbol, ¿sí? Entonces tiene que haber un orden lógico, no puede ser que esté el árbol y que la figura que le sigue sea una persona con una semilla en la mano. Es decir, lo que se da es esas figuras desordenadas y el nene lo que tiene que ir haciendo es tratando de identificar el orden lógico y ordenarlas en el orden correcto, ¿sí? Y si se equivoca, está mal, o sea, tiene menos puntaje, ¿sí? Y si lo hace bien, tiene más puntaje, ¿sí? Por ejemplo, laberintos, por ejemplo, esa es una prueba, la otra que tiene esas estrellitas, triangulitos, cuadraditos, básicamente se le solicita, por ejemplo, al chico que solamente tache las estrellas, ¿sí? Entonces hay algo que se evalúa ahí que se llama control inhibitorio, ¿sí? Es una función ejecutiva, es una función neuropsicológica. Por ejemplo, hay una prueba que es con cubos, donde se van haciendo imágenes y la persona tiene que ir ordenando esas imágenes en función de lo que ve, esos cubos en función de lo que ve en la imagen. Esa prueba lo que analiza es cierta capacidad espacial. Es decir, son pruebas donde se le exige a la persona que se esfuerce por tratar de dar una respuesta correcta, ¿sí? Ahora, este tipo de pruebas son muy distintas a los test de ejecución típica. En los test de ejecución típica medimos variables más asociadas a la motivación, a la actitud, a la personalidad. Es decir, variables donde lo que vamos a ver es que acá no necesariamente hay respuestas correctas